Buenas noches, comunidad universitaria. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Buenos días, profesor. Mi matrícula es la MX006425 y soy estudiante de la carrera de Derecho y resido en la Ciudad de México. Y bueno, en este producto integrador de las habilidades de la oratoria voy a empezar a llevarlo a cabo con el tema los tres poderes. Y los tres poderes de la Unión en México no son soberanos, son autónomos. En el ejercicio de sus funciones, el poder ejecutivo en la ciencia política y el derecho constitucional lo conforman, ¿sí?, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo en la Constitución mexicana, artículo 80, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo ser humano, en una sola persona, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. En la actualidad, nuestro presidente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y él preside el poder ejecutivo, ¿sí? Será de forma directa, ¿sí?, y en los términos que disponga la ley electoral, artículo 82, requisitos para el presidente, ¿sí?, que es ser mexicano por nacimiento, ¿sí? Y el artículo 86 también plasma que el presidente podrá renunciar solo por causas graves que calificará el Honorable Congreso de la Unión. Artículo 88. El presidente no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de comisión permanente. El artículo 89 de nuestra Constitución, las facultades y obligaciones y derechos del Ejecutivo es promulgarlas y ejecutarlas. Las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo, ¿verdad?, en la esfera administrativa, a su exacta observancia, nombrar y renovar libremente a los secretarios del despacho. O sea que nuestro presidente tiene facultades, ¿sí?, y esas facultades no se cuestionan, ¿sí? A los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, nombrar y remover, ¿sí?, a los empleados y supervisores, ¿sí? De otro modo, esto no está determinado por nuestra Constitución, era a lo que yo me refería, que el presidente de la República tiene facultades para remover a empleados que de alguna manera pues son adicionales para que de alguna manera se sirve de estos materiales humanos adicionales, ¿no? Y bueno, nuestro poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador, ¿sí?, y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En México, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, ¿sí?, cada entidad federativa tiene su propio Congreso que hace las veces de poder legislativo. Eso es en los estados, compañeros. El Parlamento o Congreso que materializa el poder legislativo surge durante la Edad Media como una asamblea estamental y con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca, del rey en la antigüedad, ¿sí?, o de emprender un cambio de determinados privilegios, ¿sí?, en favor de la nobleza, el clero y la milicia, hasta el siglo XIX, cuando se convierte en un instrumento de representación de voluntad popular. Aquí interactúa el pueblo, compañeros.
En los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, ¿sí? Se expresan las primeras experiencias de dividir el supremo poder federal en ejecutivo, ¿sí? Legislativo y federal. A partir de las ideas de los teóricos de Luckey y Montesquieu, muy famoso, actualmente cada país establece sus directrices y legislaciones específicas acerca del poder legislativo y sus funciones. Y el poder judicial, la supremacía del poder judicial en México es contrario a lo que exige un Estado de Derecho, limitada toda vez que el poder judicial carece de las facultades para invalidar con carácter general una parte importante de los actos de autoridad que resulten contrarios a la Constitución. Esto se debe a que en el juicio de amparo los efectos de la sentencia por el concepto de supremacía del Poder Judicial se entiende la capacidad con que cuentan los jueces para controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los órganos ejecutivo y judicial y para decidir en última instancia cuando dichos actos son válidos o inválidos, ¿sí? El Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, colegiados y unitarios,